Como cualquier otra rama de la historia contemporánea, el periodo de existencia de la Unión Soviética estuvo marcado por sus más y sus menos. En esta ocasión os propongo recapitular cuáles fueron las consecuencias de la catástrofe nuclear más grande de la historia, el accidente de Chernóbil. Who are you working for? Hoy nos desplazaremos al corazón de Chernóbil. Conoceremos de primera mano a los liquidadores. Averiguaremos cuáles son las consecuencias de la radioactividad en los seres vivos. Y conoceremos el juguete diabólico de la pequeña Irina, una niña de 8 años. ¿Estáis listos? Pues empezamos. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, Поднимай над состав. поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. A las 1:23 de la noche, el 26 de abril de 1986, el mundo contaba los últimos segundos hasta la catástrofe nuclear más grande de la historia. En la URSS, en la central nuclear de Chernóbil, explotó el reactor del bloque energético número 4. La llamada registrada 5 minutos después fue la primera nueva de la catástrofe que se venía encima. Por la mañana fueron visibles los efectos de la destrucción, pero tan solo era el comienzo de la tragedia. La catástrofe de Chernóbil produjo la enfermedad y la muerte de muchas personas, y cuestionó la viabilidad de la energía nuclear. En la URSS supuso tanto dolor en los corazones de las personas que muchos creen que este fue el primer empujón en el proceso de desmantelamiento y caída de la Unión Soviética. Todos conocemos la historia de lo ocurrido. La central nuclear de Chernóbil tenía numerosos y graves defectos de seguridad, que los encargados de la central nuclear ignoraban. Tras intentar realizar un experimento, consistente en averiguar si durante un apagón la central nuclear dispondría de suficiente electricidad en el lapso de 1 minuto hasta que se encendieran los generadores diésel, los encargados cometieron errores humanos. La combinación de ambos factores provocó la explosión del reactor número 4 y la liberación de materiales radioactivos sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Pero qué fue lo que ocurrió durante los días, semanas, meses y años después de la explosión? 3 días después de la explosión, en la central nuclear de Chernóbil, en el fondo del reactor, a colosales temperaturas poco a poco empieza a fundirse la arena y 195 toneladas de combustible radioactivo siguen ardiendo. El panel de hormigón situado bajo la zona activa del reactor empieza a calentarse demasiado y podría rasgarse en cualquier momento y dejar paso al magma entre las fisuras del suelo. El agua que los bomberos utilizaron para extinguir el incendio inicial se había acumulado debajo de esta losa de hormigón, y si el magma entraba en contacto con ella, podría producirse una segunda explosión. Se decide emplear medios excepcionales, arriesgando la salud y la vida de cientos de miles para salvar la vida de millones. En Pripyat, a la central nuclear se envían cientos de bomberos. Como consecuencia, estas personas se convertirán en héroes nacionales, pero todos ellos sufrirán, por intoxicación radiactiva, el resto de sus vidas. La noche del 27 de abril llegan a Pripyat los militares de riesgo biológico. Están equipados con vehículos especiales y dosímetros, en caso de producirse una guerra nuclear. Con una velocidad increíblemente rápida, se desinfectan los territorios contaminados. 944 zonas urbanas, 94.000 barrios. Helicópteros especiales fumigan desde el cielo toneladas de líquido pegajoso, capaz de entrar en reacción química con las partículas nucleares y hacer que se asienten en el suelo. Después, ese polvo es lavado de las superficies, limpian árboles, muebles, todo en general, eliminan el polvo nuclear de las casas. Las casas en las que los niveles de radiación eran más altas, las tiraban abajo y enterraban sus escombros a gran profundidad en el suelo. Una brigada especial de cazadores peinaba los bosques para matar cualquier cosa con vida, salvo humanos. Gatos, perros, animales de granja. Era una auténtica carnicería. Nadie pudo escapar.
Estas medidas eran necesarias para evitar que la radiación se propagara por todo el mundo. En total, desde el 86, para ejercer las labores de limpieza y contención, fueron desplegados más de 1 millón de militares, granjeros, médicos, científicos o simples voluntarios civiles de todas las regiones de la Unión Soviética. Después de la desinfección, cada persona se limpiaba como mínimo media hora para quitarse el polvo radioactivo. No se limpiaban con pantén, ni se acostaban en una bañera con espumita de jabón, sino que se limaban la piel con las esponjas hasta enrojecer. A las salidas de los baños había personal especial con dosímetros para detectar si efectivamente el sujeto estaba limpio, y si no lo estaba, le enviaban de nuevo a la ducha. La radiación ataca los lugares más vulnerables del organismo. Si tuviéramos un pequeño corte en la pierna, con el tiempo aparecería ahí una auténtica degeneración del tejido o puede que incluso tengan que amputarnos la pierna, para que nos podamos hacer una idea de lo real y peligroso que era el problema para toda la humanidad. Y si los millones de liquidadores no hubieran hecho lo que hicieron, seguramente no tendríamos el planeta tal y como lo conocemos hoy. La radioactividad es una fuerza tremenda, que penetra por todos lados y arrasa todo lo que atraviesa. Este helicóptero fue derribado porque los continuos bombardeos de iones originados por la radioactividad estropearon el sistema eléctrico de uno de los dos motores, y este falló. Nadie sabía cómo detener la posibilidad de una segunda explosión. En el mes siguiente a la primera explosión, por primera vez en el mundo, los científicos bajaron al reactor siguiendo los túneles de hormigón, por los que se desplegaban las tuberías y el sistema eléctrico, para ver por lo menos algo y hacer algún tipo de pronóstico. El combustible nuclear continuaba avanzando, y sus procesos químicos también. Y aunque los científicos estuvieron muy poco tiempo cerca del reactor, todos ellos recibieron grandes dosis de radiación. Uno de ellos murió tan solo unos minutos después de bajar. Los demás sacaron a su compañero muerto en brazos. Vieron claro que el reactor destruido debía ser aislado del resto del mundo. Es entonces cuando se decidió construir el así llamado sarcófago. En tiempo récord, se elaboraron 17 prototipos de sarcófago. Los científicos se esmeraron en su trabajo y en 6 meses se construyó esta enorme infraestructura, el sarcófago. Construir este sarcófago fue extremadamente difícil, pues no se permitía estar alrededor de la estación más de un par de minutos y abandonar el lugar rápidamente, o de lo contrario les esperaba la muerte. A las cabinas de los conductores se soldaban láminas de plomo, dejando solo una pequeña ranura para ver por dónde conducir. Era una estupidez improvisada, pero esa estupidez improvisada salvaba las vidas de las personas. La construcción de los elementos de la infraestructura se realizaba a decenas de kilómetros de la central, y después se traían al lugar mediante camiones. Sin embargo, construir el sarcófago era imposible mientras en la azotea de la central estuvieran expuestos los escombros radioactivos del reactor, con presencia de uranio y piezas de la central que irradiaban tales cantidades de radiación que bastaban menos de 10 minutos para matar a un hombre sano. En el tejado operan vehículos por control remoto que lanzan los escombros al suelo para que los robots recojan los escombros y los entierren en profundas fosas excavadas al efecto, las llenen de plomo, las entierren con tierra y por encima esparzan profundas capas de hormigón armado. Pero unos días después, la radiación empieza a surtir efecto incluso en los vehículos. Los microchips no aguantan tal bombardeo de partículas radioactivas y se estropean. Los vehículos quedan inservibles, y el problema era que los vehículos a radiocontrol no solo eran carísimos en aquella época, es que además había muy pocos, y todo de lo que se disponía ya se había roto. Ahora a la azotea se veían obligados a ir las personas. Este es el primer batallón de soldados que saldrá a despejar la azotea. Todos ellos tienen entre 20 y 35 años. Ninguno de ellos entendía todavía a qué clase de infierno se les estaba enviando. Para la limpieza se crearon turnos de 5 personas. A los que les tocara subir, se les ataba un escudo de láminas de plomo, máscaras antigás, guantes de doble capa, un casco. Toda la defensa en total pesaba cerca de 30 kilos, y los soldados tenían que correr con ella puesta. Cada 10 minutos a la azotea subía un nuevo grupo. En la operación se movilizaron 3.500 personas. Algunas de ellas subían la azotea hasta 5 veces. Ninguno sabía la dosis exacta de radiación. Con una potente sirena de fondo, 5 personas salían corriendo a la azotea, hacían su trabajo y con el mismo toque de sirena corrían adentro, a una habitación segura especialmente diseñada.
En 1 minuto y 15 segundos, las personas absorbían la máxima cantidad posible de radiación. En ese tiempo, alcanzaba para recoger los elementos con la pala, andar hasta el borde y tirarlo todo al suelo, y así 2 veces. Un tercer intento acababa en muerte. Cuando llegué allí por primera vez, era algo místico, como otro planeta. Por aquí estaba todo lleno de combustible radioactivo, grafito, y yo, con las manos temblorosas pero sin entender dónde me encuentro, empiezo a sacar fotos. Estas. Entonces si miras aquí, tal y como sujetaba yo la cámara, pues de ahí abajo salta la radiación. Se te ponen los ojos llorosos, sí. Y teníamos sabor a metal en la boca. Esos 2 efectos, eso ya... Vamos, que has chupado tanta radiación que hasta la cima ya. En los dientes... No sentías los dientes. Cuando hacías así, no sentías el rozamiento de uno y otro. En los dientes tenía yo un pedazo de plomo y al masticar, el ruido característico ese, no lo oías. El sabor de ese plomo lo siento a día de hoy. 10 días después, la azotea había sido despejada. Se podía poner el sarcófago. En la última capa del sarcófago, los más optimistas escriben sus nombres. A cada liquidador se le concedió un premio, 100 rublos. Aún no saben que muchos de ellos morirán, y otros tantos sufrirán enfermedades crónicas hasta el fin de sus días. Retomando el problema inicial, existe un grave riesgo de que el combustible nuclear se filtre por el suelo y avance hacia las aguas subterráneas envenenando media Ucrania desde dentro, pues quedaría prohibido beber el agua de este país, salvo la embotellada. Muchos ríos quedarían contaminados por la radiación. Cultivar lo que fuera en el suelo también quedaría prohibido. En otras palabras, millones de habitantes de este país se verían obligados a emigrar, dejando a Kiev y otras ciudades como el mismo aspecto que tiene Pripyat. Por lo tanto, se toma la decisión de reforzar la base del reactor. Se crearía así una enorme pantalla de hormigón armado, que tendría la función de enfriar y contener el combustible nuclear del reactor. Es ahora cuando resulta fácil de escuchar, pero por aquel entonces se realizaron trabajos de un esfuerzo y un sacrificio humano colosales. Se excavaron y reforzaron túneles gigantescos. Equipos de mineros de 30 personas se intercambiaban los puestos cada 3 horas. Están excavando un túnel bajo una infraestructura peligrosísima para la vida, y además caliente. La temperatura de este túnel alcanzaba los 50 grados. No había con qué respirar. Las personas perdían el conocimiento. Trabajaban día y noche sin descanso. El riesgo de derrumbamiento de la central nuclear estaba presente en todo momento. Pero la humanidad hizo su trabajo con impecable profesionalidad. En un mes, 10.000 mineros excavaron el túnel de 150 metros. Normalmente, para tales tipos de trabajos, se requiere de medio año. Al final del túnel, el nivel de radiactividad aumentó 300 veces. Al volver a casa, a los mineros se les caían los dientes como canicas, también el pelo. Nunca nadie les dijo a qué riesgos se estaban sometiendo. Hubo mineros que murieron al instante dentro de esas minas por la alta dosis absorbida. De los 10.000 mineros, 2.000 perdieron la vida. A día de hoy, oficialmente, ninguno de ellos consta en documentos oficiales. Las cifras fueron estimadas por un estudio independiente de la Organización Mundial de la Salud y publicado en la página web de prensa de este organismo. Los mineros y científicos consiguieron construir un complejo sistema de enfriamiento basado en nitrógeno líquido y contener el flujo de lava radioactiva. La mayoría de estos mineros no volverán a trabajar por su invalidez, y eso que la mayoría apenas ha cumplido los 50. Para la liquidación del accidente, la URSS pagó el coste de 18.000 millones de dólares americanos, con el poder adquisitivo que tenía en 1986. Es prácticamente toda la suma que se había reservado el gobierno para la nueva perestroika de la URSS.
Muchos creen que tanto el dolor humano como las pérdidas financieras y materiales llevaron a la Unión Soviética al colapso y enterró el sueño de una nación comunista próspera y de todos que había durado en los corazones de los ciudadanos casi un siglo. Sea como fuere, 5 años más tarde Gorbachov disolvería la URSS y comenzaría una nueva etapa de anarquía y sufrimiento, etapa en la que nací yo, pero eso ya es otra historia. $20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21, 5, 17, 6, 11, 25, 14, 25, 7, 3, 5, 31, 0, 59, 4, 92, 28, 86, 91. El 12 de marzo de 1982, 4 años antes del accidente de Chernóbil, en la región de Krasnodar, en el pueblo de Novoukrayinsk, los funcionarios están construyendo un nuevo gasoducto. Las tuberías se comprueban con un defectoscopio, es decir, una máquina de rayos X para la ingeniería. Con su ayuda buscan grietas en las paredes o las tuberías. Irina, de tan solo 8 años, y su amiga vuelven del colegio y pasan cerca de la obra. Los operarios se fueron a comer y dejaron el aparato en el suelo, y los niños de cursos mayores rompieron el aparato. La cápsula, por caprichos del destino, acabó en mitad de la carretera. Pensé, ¿será alguna pieza de algún coche que simplemente estaba en el suelo? Era brillante y lisa, de unos 15 centímetros. Pues lo cogí, y pensé que a mi padre le vendría bien para sus chapucillas. Lo agarré con la mano y me fui. Irina no tenía prisa por irse a casa. Sus padres estaban trabajando, así que estuvo 1 hora y media paseando con una cápsula de cesio radioactivo en la mano. Al ver a otros niños, se asustó de que le pudieran quitar su nuevo juguete y decidió metérselo en el zapato. En casa, le dio el cesio a su padre y éste lo guardó en su taller. Al día siguiente todo el pueblo estaba en ascuas. Una gran movilización de personal buscaba la cápsula perdida. Cuando llegaron a casa de Irina, el detective le preguntó al padre si su hija o alguien le había traído una cápsula desconocida. El padre le preguntó, ¿es esta? Y el detective respondió, no lo sé. Lo cogió con la mano y se fue. Después de aquello se dio una todavía más gorda. Llegaron a casa con tanta gente, inspectores, policía, militares, especialistas de riesgo biológico. La niña fue urgentemente evacuada a Moscú. A los 10 días, en la pierna y en la mano sufrió quemaduras radioactivas. La niña fue exitosamente operada, pero hasta que cumplió los 14 años, tuvo que hospitalizarse 2 o 3 meses al año. Ahora Irina tiene 40 años, está sana y salva, y ha criado a 4 hijos. El síndrome de radiación aguda no se ha vuelto a manifestar, pero ¿cómo funciona la radioactividad exactamente? Es algo de lo que todos hemos oído hablar, ¿pero entendemos realmente cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre radiación y radioactividad? El universo está formado por materia, y la materia por átomos. Los átomos a su vez están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones positivos y los neutrones sin carga forman el núcleo central del átomo. Los electrones negativos orbitan el núcleo. Una fuerza nuclear mantiene unidos los protones positivos y los neutrones en el núcleo, y es lo que determina si un núcleo es estable o inestable. Los núcleos inestables intentan equilibrarse y emiten un exceso de protones o neutrones. Este proceso se conoce como desintegración radioactiva.
Los núcleos inestables son radiactivos y emiten radiación. La radiación puede ser ionizante o no ionizante. La radiación ionizante es aquella con suficiente poder para ionizar los átomos o moléculas de las sustancias expuestas, siendo capaces de modificar la estructura de las sustancias en las que inciden. Los elementos radiactivos también pueden estar en estado gaseoso, en cuyo caso se llaman plasma. En resumen, los átomos inestables son radiactivos y emiten radiación que puede ser ionizante o no ionizante. Entonces, ¿cómo afecta la radiación ionizante a los seres humanos o al medio ambiente? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta a qué tipo de radiación ionizante se exponen los cuerpos. La radiación ionizante puede ser en forma de radiación electromagnética, por ejemplo, los rayos X o la radiación gamma, así como protones, neutrones, partículas alfa y partículas beta. La radiación alfa puede ser detenida simplemente por una hoja de papel. Para la beta es necesario cierto grosor de aluminio, siendo necesario una cobertura de plomo para detener los rayos X y muy gruesa de hormigón para detener los rayos gamma. Al considerar los efectos de la radioactividad en los seres vivos, debemos distinguir tres parámetros. El primero de ellos es la cantidad de radiación que emite un material radioactivo por segundo, medida en bequerelios o curies. El segundo es la intensidad de la energía, medida en electrón, y los efectos sobre un ser vivo en tanto a la dosis de radiación absorbidas, medidas en grays o rats, o los efectos sobre una población medida en sieverts o rem por persona. Este último parámetro es muy importante, porque si por ejemplo una determinada fuente de radioactividad tiene una probabilidad de un 10% de producir un determinado efecto sobre un individuo, como podría ser vómitos, cáncer o muerte, quiere decir que entre 1000 individuos los efectos podrían manifestarse en 100 de ellos. Un sievert equivale a un gray. La diferencia entre sievert y gray es que sievert tiene en cuenta el daño biológico que producen las radiaciones, mientras que el gray mide la energía absorbida por un material. El máximo permisible para una persona normal es un promedio de 0,001 sievert de una dosis efectiva por año. Si se exceden esos niveles, estaríamos ante el denominado síndrome de radiación aguda, derivado en efectos nocivos para la salud debido a la alta exposición a la radiación que se recibe de la radiación ionizante. También se conoce como enfermedad por radiación o envenenamiento por radiación. He aquí algunos ejemplos de dosis recibidas en los peores dos desastres nucleares de la historia. En el accidente nuclear de Fukushima en 2011, los técnicos estuvieron expuestos a 0,4 sieverts por hora. En el accidente nuclear de Chernóbil en 1986, la cantidad de radiación se estima en 80.000 sieverts. Sin embargo, algunas personas recibieron dosis significativamente más altas. Con la experiencia de los liquidadores de Chernóbil, hoy conocemos mucho mejor cómo actúa la radiación en el cuerpo humano. Estas son algunas imágenes médicas rescatadas de aquella época. Al observar a uno de los liquidadores, podemos apreciar que la piel de los pies apenas ha sufrido daños. Estaba protegida por la bota y el calcetín. Sin embargo, una vez que termina el calcetín, los gases radioactivos beta se propagan por debajo del pantalón, y vemos como el daño es más pronunciado en el tobillo, pero disminuye su intensidad a medida que avanza por la pierna. Si hubiera llevado unas botas más largas, o al menos hubiera metido su pantalón en el calcetín, no habría sufrido daño alguno. Pero no siempre el síndrome de radiación aguda tiene efectos tan leves. Esta persona también ha estado dentro de una zona con radiación, pero el daño de su piel ha sido más profundo. Este otro paciente fue irradiado directamente por una nube de gas radioactivo de los pies a la cabeza. Murió por la agudísima infección radioactiva. Cuando un elemento radiactivo se desintegra,
se liberan electrones, que tienen la capacidad de ionizar más y más átomos radioactivos, liberando una cantidad de energía colosal en el proceso. Y de la división resultante surgen nuevos elementos como el estroncio o el cesio. Si estos elementos se asentaran en alimentos, al entrar en el cuerpo humano pueden provocar un síndrome de radiación crónico, con sus efectos de radiación tales como diarreas, vómitos, cáncer, debilidad general, fallos renales y un amplio etcétera. Los más sensibles a la radiación son los cromosomas de las células en división. El nivel de daño que éstas sufren está directamente proporcionado con la cantidad de radiación absorbida. Cuanto más alta sea la dosis, más daño sufren. Esta es una de las leyes de la radiación biológica. Tanta dosis, tanto efecto. Si la célula se divide lentamente, el cromosoma tiene tiempo de regenerarse, pero si los daños se mantienen durante el proceso de división celular, la célula no puede hacer la mitosis y muere. Sobre todo, son más propensas a morir las células de la sangre, la piel y el intestino. Por eso, son muy necesarias las donaciones de sangre en este tipo de infecciones, ya que la radiación destruye los linfocitos y los leucocitos de la sangre del afectado. A estos síntomas se suman los dolores de cabeza agudos, debilidad general, fiebre, anginas, si la radiación expuesta oscila entre los 3 y 4 Gray. Por su parte, el carácter del daño epidérmico tiene en gran medida que ver con el tipo de accidente nuclear de que se trate. Si se produjera una explosión de agua del reactor, al entrar en contacto la piel con el vapor de agua, es dañada sobre todo por partículas beta, que la atraviesan menos de 1 centímetro. Si la piel es irradiada con una dosis superior a 5 o 7 Gray, surgen en el individuo el común eritema, que es un gran enrojecimiento de la piel por ensancharse los vasos sanguíneos, y edema, que es una acumulación excesiva de líquido de órganos en los espacios de tejido extracelular del cuerpo. Si hubo partes del cuerpo protegidas, estas mantienen su color original. Este paciente tenía la piel de la barriga cubierta con su cinturón. Un breve lapso de tiempo después, cuanto más corto, mayor fue la dosis absorbida, vuelve a manifestarse el eritema, en zonas irradiadas como la cara, o las más propensas como las muñecas, nudillos, falanges y las palmas de las manos. Tras el eritema, si se absorbió una dosis entre 8 y 15 Gray, surge la descamación, es decir, el despellejamiento de la piel, o, dicho en cristiano, que se te caiga la piel a tiras. Cuanto más leve sea la dosis, más tarde se manifiesta la descamación. Se trata de una regla de dosis, tiempo, efecto. La descamación puede surgir en 1 mes o mes y medio, desde el inicio de la enfermedad, y es reincidente. La irradiación lleva a la caída del pelo, a la alopecia. Si se llega a absorber una dosis superior a 15 Gray, se manifiestan burbujas que anuncian una epidermis supurante. Durante un accidente, la piel de los afectados acaba siendo irradiada en diferentes intensidades y diferentes zonas. Por eso, se aprecian partes de epidermis supurante y partes de descamación. En las zonas de epidermis supurante y descamación, la piel se recupera, aunque se mantienen los edemas y no se produce crecimiento de vello en la cara. Si hablamos de dosis radioactivas cercanas a los 20 y 25 Gray, la descamación es mucho más severa. Surgen úlceras muy reincidentes y con un periodo de curación muy lentos. Pérdida de epidermis, dermis y la hipodermis, o dicho en cristiano, zonas de la piel totalmente destruidas, dejando a simple vista los músculos que hay debajo de ellas. En las zonas de descamación, tras largos meses, se manifiesta la telangiectasia, es decir, una expansión permanente de pequeños vasos sanguíneos en la piel, como consecuencia del daño producido al sistema circulatorio en general y a los vasos sanguíneos en particular. El crecimiento del pelo se recupera. Todo esto, como ya hemos mencionado, es el daño producido por un envenenamiento radiactivo prominentemente por partículas beta,
Otro tema bien distinto son las radiaciones gamma. Las radiaciones gamma dañan la piel significativamente más que las radiaciones beta. Si se produjeran dosis superiores a 25 Gray, esto derivaría en úlceras que no cicatrizarían nunca, pues el tejido resulta tan dañado que no puede curarse. La única opción posible es el trasplante de piel. Las fuentes de radiación gamma más comunes son el cesio y el cobalto. La irradiación de neutrones derivados de la división de estos elementos radioactivos produce rápidamente la descamación de la piel, la aparición de burbujas, que trae consigo profundas necrosis y daña gravemente los vasos sanguíneos. Esta extremidad debe ser amputada. Otra característica de las radiaciones gamma es la destrucción del tejido bucal. La fuertemente espesa y pegajosa saliva, que provoca gran sufrimiento a los afectados, se deja conocer a partir de la primera semana tras la irradiación, con dosis entre 5 y 7 Gray. Más tarde, surgen burbujas y úlceras en los labios, lengua, encías, que no empiezan a recuperarse hasta pasadas 2 semanas. De todas las fuentes de irradiación, tanto las beta como las gamma o por neutrones, el primer síntoma bucal es un grave edema, aparición de marcas de los dientes y a continuación emanan placas blancas en los dientes por hiperkeratosis, es decir, sequedad extrema en el tejido que se asemeja con el suelo de un desierto. En la piel de la cara, tras la primera semana, aparece un pronunciadísimo herpes. Si se padecía herpes antes de la enfermedad por radiación aguda, los síntomas empeoran drásticamente. Este sujeto en concreto vivió 17 años más tras el accidente y acabó muriendo por hepatitis a causa de la radiación absorbida por su cuerpo. El intestino a menudo es de los más dañados por radiación. Con la aparición de esta afección se excluye la alimentación normal y se permite beber tan solo agua. Con el síndrome del intestino aparecen fiebre, hinchazón y frecuentemente diarrea. Los sujetos afectados son alimentados por inyección intravenosa. El síndrome del intestino desaparece tras una semana o semana y media. En caso de un accidente nuclear a gran escala, habrá que separar a los gravemente afectados de los leves. Este paciente ha sido expuesto a vapores radioactivos. Por eso, durante las primeras horas se duchó a conciencia en la ducha. En ese momento, aún no se sabía que había sido gravemente irradiado con un pronunciado daño en la piel de la cara. Para evitar esta serie de errores de cálculo, se recurrió a la dosimetría para pacientes, es decir, someter al paciente a un escáner que detecta los rayos ultravioletas emanados y que son directamente proporcionales a la cantidad de radiación absorbida por el cuerpo. De esta forma, se puede predecir anticipadamente cuál será el daño en el paciente. Al atravesar la radiación un cuerpo humano, también destruye los linfocitos de la sangre. La gráfica del nivel de linfocitos en sangre varía en función de la radioactividad absorbida por el paciente, de modo que tras 24 o 48 horas después del accidente, también puede servir para predecir los siguientes efectos del síndrome de radiación aguda. Del mismo modo, también se puede detectar el nivel de cromosoma dañado en la médula ósea, pues será directamente proporcional a la radioactividad absorbida, y pueden servir como dosímetro biológico incluso años después de la irradiación. Es precisamente este daño cromosómico el que provoca las mutaciones y errores genéticos. De la cantidad de irradiación depende cuáles serán los tejidos dañados. A 50 rad o 0,5 Gray implican una intoxicación por radiación sin síntomas y solamente en la médula ósea se podrá detectar errores cromosómicos. Una radiación de 500 rad o 5 Gray produce daños en la piel, la boca, intestino delgado. Con 8 Gray se daña el intestino grueso y el hígado. Y a partir de 10 Gray sufren todos los órganos del cuerpo. La radiación en un accidente nuclear prácticamente nunca es homogénea. En algunas partes se conserva la médula ósea. En estos casos, es peligroso trasplantarla por si se produce un conflicto en el sistema inmunológico. Andrei Ivanovich Vorobyov, hematólogo, profesor, doctor en medicina, director del Instituto de Investigación de Hematología y Cuidados Intensivos,
académicos de ciencias médicas de la URSS y posteriormente de Rusia, ex primer ministro de salud de Rusia, director general de varias revistas de salud internacionales y un amplio abanico de títulos más, planteó la siguiente reflexión al resto del mundo. Así es el síndrome de radiación aguda. El siglo XX ha sido testigo de tragedias a nivel mundial, incluyendo Hiroshima, Nagasaki, donde por vez primera descubrimos los efectos de la radiación aguda. Pero los culpables de esas desgracias, tragedias, decían que querían lo mejor para el mundo. Por desgracia, el ser humano no tiene inmunidad contra los demagogos, quienes prometen la prosperidad del mañana a cambio de cesiones contrarias al sentido común o a la vergüenza en el presente. Las catástrofes naturales y no naturales, incendios, terremotos, daños masivos a determinados colectivos o áreas, no pueden ser inesperados por todos. Un médico debe estar preparado para ellos, al igual que lo están un bombero o un policía para una catástrofe. Brillantes y genuinas palabras, en mi opinión. Y sin embargo, el mundo desatendió este consejo. Actualmente, la pandemia a nivel mundial de COVID-19 nos ha vuelto a pillar a todos por sorpresa. Faltan médicos, faltan recursos. Andriy Ivanovich nos dejó el 15 de junio de 2020. Tal y como reflexionaba, el ser humano no tiene inmunidad contra demagogos. La humanidad sangra de nuevo por nuestra propia pasividad y negligencia. Nadie se preocupa por nada. Da lo mismo 8 que 80. ¿Es este el futuro que queremos? ¿Hasta cuándo seguiremos así? Es hora de pasar a la acción para cambiar las cosas.